El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que la paz de Dios reine en sus corazones. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que el Señor Jesús ha puesto en mi corazón, al cual le he titulado "Este camino no es para impacientes". Y quiero comenzar leyendo la palabra del Señor en el Salmo número 40, verso 1 hasta el 4. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué palabras tan preciosas a través de este salmista. Gloria a Jesús. Dije que iba a hablar bajo el tema "Este camino no es para impacientes". Y alguien se preguntará, ¿por qué razón? Este camino es para gente que espera en Dios con paciencia, gente que puede esperar en Dios. Gloria a Jesús, usando esta gran virtud, la paciencia. La definición de esta palabra paciencia es calma o tranquilidad para esperar. Calma, tranquilidad. Se necesita para esperar, en este caso, en el Señor. Algunos de los sinónimos para esta palabra son serenidad, mansedumbre, aguante, temple, resignación, perseverancia y tolerancia. El que tiene paciencia puede perseverar. Aleluya. En esta espera. Gloria a Jesús. Si analizamos un poquito lo que dice la porción que he leído, el siervo de Dios aquí está diciendo, está contando, está testificando, está narrando algo que él hizo. Aleluya. Que le dio resultado, que fue efectivo. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Tuvo que usar esta virtud, la paciencia, para esperar a Dios, para esperar en Él, en su respuesta. Y luego dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Gloria a Dios. Es un testimonio verdadero, real. Aleluya. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Quiere decir que el rey David estuvo desesperado, estuvo ansioso, estuvo preocupado, estuvo angustiado, como tal vez alguno de los oyentes en esta hora se sienten. Todos hemos estado angustiados, desesperados, preocupados, afanados en algún momento. Pero hemos tenido que usar la paciencia para poder tener tranquilidad, tener calma y esperar en Dios. Gloria a Jesús. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué maravilloso. El verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo.
Cuando recibió la respuesta, David se alegró y cantó a Dios, exaltó, alabó, glorificó a Dios con un cántico nuevo. Sé que a través de esa respuesta que Dios le dio, tuvo una inspiración, aleluya, para cantar a Dios un cántico nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ojalá que tú, mi hermano y amigo, un día cantes un cántico nuevo, que puedas cantar y decir, esperé en Dios, aleluya. Y puedas plasmarlo en un cántico, aleluya, para Él, y lo alabes, lo glorifiques. Alabado sea el nombre de Jesús. Puedas también contar las maravillas de Dios. Los que hemos confiado en Dios y hemos esperado en Él, hoy podemos contar las maravillas de Dios, testificar que Él ha sido fiel, que Él ha sido bueno y nos ha respondido. Y aún hay mucho que esperamos en Dios, y si esperamos pacientemente en Él, seguro que vamos a tener la respuesta a su tiempo. Porque la palabra de Dios dice claramente que todo tiene su tiempo bajo el sol. Dios se toma su tiempo, aleluya, para contestar nuestras peticiones, para hacer su obra gloriosa, su extraña obra. Bendito sea Dios. Puso luego cántico nuevo, aleluya, en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Y hay algo bien interesante. David tiene fe, tiene confianza que algo va a suceder. Él dice, verán esto. Gloria a Jesús. Verán esto muchos. Nosotros hoy lo vemos por la fe. Y temerán y confiarán en Jehová. Para esperar en Dios, para tener paciencia. Aleluya. Tenemos que tener confianza en Él. Aleluya. Y el verso 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hermanos amados y amigos, el que pone la esperanza, la confianza en Dios, realmente no se va a ir de la presencia de Dios, sino que tiene la capacidad de aguantar, de perseverar hasta ese día glorioso en que Dios tenga a bien responderle. No así aquellos que se desesperan, no así aquellos que entran en afán y en ansiedad, pues hacen locuras y se van a buscar cosas en el mundo, porque no pueden esperar en la voluntad del Señor. Necesitamos esta virtud, aleluya, para poder esperar en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esta es una virtud que Dios nos la da. La virtud de la paciencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos cómo el Señor Jesús mostró que Él hace las cosas a su tiempo y no como muchos esperan, no como muchos piensan. Gloria sea el nombre de Jesús. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, los que han leído la historia de Lázaro y de María y de Marta, eso está plasmado en uno de los evangelios, en San Juan capítulo
11, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que Lázaro enfermó. Y Lázaro, Marta y María eran amigos muy allegados al Señor Jesús y Él los amaba. Así que Marta y María enviaron noticia al Señor Jesús. Ven, porque Lázaro, el que amas, está enfermo. Yo creo que entraron en angustia, en desesperación, en preocupación y se acordaron que el Señor Jesús era y es el Mesías, Dios manifestado en carne, el Salvador del mundo. Aleluya. Ellos habían creído en Él y sabían de su poder. Sabían que Él era el que había hecho maravillas. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que dijeron, si Jesús viene, nuestro hermano va a sanar. Él lo va a sanar. Gloria a Dios, porque Él es el que sana. Ellas creían en eso. Pero se encontraron con la gran sorpresa de que el Señor, cuando recibió la noticia, se quedó 2 días más. Gloria al nombre de Jesús. Y el Señor expresó unas palabras delante de sus discípulos y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que el Señor Jesús no estaba desesperado por irse a sanar a Lázaro. Prefirió quedarse 2 días más, de manera que cuando llegó a donde Marta y María, aquella aldea, encontró que ya Lázaro había muerto y había sido sepultado hacía 4 días. Y ya sabemos lo que sucedió, que el Señor resucitó a Lázaro. Fue algo glorioso, porque es mucho más grande delante de los hombres resucitar a un muerto y ya de 4 días que ya habías entrado en descomposición, ya olía a maluco, porque Marta lo expresó. Aleluya. Pero era más glorioso resucitarlo que sanarlo, de manera que muchos creyeron en él por ese gran milagro que hizo. Gloria a Dios. Es que Dios sabe cómo hace las cosas. Por eso no te desesperes, hermano y amigo. Busca la manera de tener paciencia al máximo, de tener calma, de tener tranquilidad, pero sin desconectarte de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Necesitamos esta virtud, porque realmente este camino no es para impacientes. Los impacientes entran en desesperación, en afán, en ansiedad y se rinden muy pronto. Yo escuché hace muchos años a un joven de la iglesia que él dijo que si Dios no le respondía en 8 días se apartaba. No tenía paciencia, no había entendido, no tenía suficientemente fe, no tenía bases espirituales en Dios y en cuanto a la doctrina del Señor. Porque el que está ubicado puede esperar lo que sea. Gloria al Señor Jesús. Seguramente Marta y María estaban muy impacientes esperando al Señor y el Señor se demoró. Aleluya, hasta que Lázaro ya durmió. Por eso esa actitud de Marta, Señor, si hubieses estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Y el Señor, que es tan sereno, tan tranquilo, porque Él lo sabe todo y lo puede todo. Tranquila, Marta. Tranquila, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también María. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Gloria a Jesús. Tenemos que aprender que Dios hace las cosas a su manera y no a nuestra manera. El que quiere que Dios haga las cosas a nuestra manera está totalmente errado, equivocado. Tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que esperar en su voluntad. Gloria a Dios. Se necesita ser muy paciente para esperar hasta que Dios responda, porque Él es paciente y no está desesperado por nada. El Señor no está desesperado por nada. Aleluya. Encontramos en la palabra de Dios algunos personajes que nos dejan un legado, porque supieron esperar en Dios usando esta virtud llamada paciencia. La mayoría de las personas, entre creyentes, cristianos y no cristianos, ya hemos oído y conocido la historia de Noé en el tiempo del diluvio. Sabemos que Dios le dio un mandato a Noé de que hiciera un arca. Y Noé tardó más o menos 100 o 120 años haciendo el arca. Tuvo que usar de mucha paciencia verdaderamente. Aleluya. Y en todo ese tiempo que Noé hizo el arca, que tardó en hacer el arca, la gente no se arrepentía, no se convertía. Realmente no creyeron, sino hasta que vino el diluvio y se los llevó. Y Noé tuvo toda la paciencia para esperar en lo que Dios le había dicho, hasta que él respondiera. Gloria al nombre de Jesús. Lo podemos mirar como un gran ejemplo en las Escrituras. Gloria al Señor. También Abraham y Sara. Sabemos que Dios les dio una promesa, siendo ellos ya de avanzada edad. Habiendo ya Sara terminado aquel periodo de la costumbre de las mujeres, y el Señor les dio la promesa de que iban a tener un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y Sara en algún momento se rió, y el Señor les dijo: ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Esa promesa tardó más o menos 25 o 26 años, aleluya, en cumplirse. Ese tiempo se tomó el Señor en responderles. ¿Se imagina todo lo que pensaron, lo que hicieron en ese lapso de tiempo? Pero siempre terminaron creyéndole a Dios y esperando con paciencia en Él, hasta que Él les respondió. Es algo glorioso, ¿verdad? Que hayan hombres en la palabra de Dios que nos hayan dejado este gran ejemplo, que supieron esperar con paciencia en el Señor. El rey David también fue ungido como rey, pero después de haber sido ungido, tuvo que esperar mucho tiempo para ser posesionado como rey, y además de eso fue perseguido por Saúl, el rey que ya había sido destituido. Gloria a Jesús. Perseguido. Tuvo que esconderse en cuevas. Gloria a Dios. Pero tuvo toda la paciencia para esperar en Dios hasta que
las cosas tomaran el rumbo, aleluya, que él esperaba. Y Dios le respondió. Y conocemos la historia, que fue un gran rey conforme al corazón del Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Qué ejemplos tan maravillosos para nosotros en este tiempo, aprender a esperar en el Señor. Ana también, la mujer del Cana. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la historia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 1. Dice la historia que Dios no le había concedido a Ana tener hijos, y su rival la irritaba porque sí tenía hijos. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Mucho tiempo. Mientras Ana esperaba en Dios para que el Señor le diera hijos, porque era honroso para una mujer en ese tiempo tener hijos. No tenerlos era deshonroso, era una aflicción para ella, para toda mujer que no podía tener hijos. Alabado sea Dios. Y tuvo que esperar con mucha paciencia en Dios ese tiempo que transcurrió. Y el ser irritada por la otra mujer del Cana, que la injuriaba, la irritaba, la humillaba, hasta que Dios le respondió. Oró a Dios, se humilló, aleluya, y lloró abundantemente hasta que Dios le contestó. Qué historia tan maravillosa. Fue una mujer bastante paciente que esperó en Dios, y ya sabemos cómo ella se alegró y glorificó al Señor por esa respuesta maravillosa. Que sea un ejemplo para todos nosotros. Bendito el Señor. Job también. Job, un hombre de gran paciencia, un hombre de gran humildad, que supo esperar en Dios, aun cuando Satanás lo arruinó de una manera tremenda. Era un hombre muy rico, tenía 10 hijos, su esposa, muchas posesiones. Y sabemos que el enemigo lo arruinó quitándole todas las posesiones, sus hijos, y como si fuera poco, colocándole una enfermedad en su cuerpo. De manera que Job se rascaba con un tiesto. Y también sus amigos que vinieron para consolarlo resultaron fue hiriéndolo. Es un hombre de mucha paciencia, que esperó en Dios. Y a pesar de todo lo que le sucedió, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. No renegó contra Dios, no atribuyó a Dios despropósito, mala intención hacia él. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero su restauración fue algo glorioso. Léanse la historia de Job en su libro. Aleluya. Zacarías y Elizabeth, narra la historia en San Lucas, que eran ya viejos de avanzada edad y no tenían hijos. ¿Se imaginan ustedes cuánto habían orado a Dios? Porque Zacarías era un sacerdote de Dios, era gente de Dios, gente que tenía comunión con Dios, eran rectos delante de Dios, era gente santa. Y todo el tiempo que esperaron, y Dios no les había dado hijo, ya en su vejez les concedió un hijo. Gloria al nombre de Jesús. Fue tanta la sorpresa para Zacarías que dudó, y por esa razón quedó mudo por un tiempo. Pero Dios le respondió. Tuvieron que tener mucha paciencia, porque a veces se preguntarán las personas que no conocen a Dios, y ese creyente, ese cristiano, ese hijo de Dios, ese servidor de Dios, ¿le es fiel a Dios?
¿Y por qué lo vemos en esa situación tan difícil de enfermedad? Esto y aquello, tantas cosas que nos suceden a veces. Y la gente puede pensar un sinfín de cosas. Aleluya. Y se preguntan, ¿por qué? Si dicen que Dios está con ellos, que Dios es bueno, que Dios les responde. Es que Dios se toma su tiempo y Dios no anda de afán. Él es paciente. Así tenemos que ser nosotros, pacientes como Él y esperar en su voluntad hasta que Él quiera. Esta es la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Todos estos personajes de la Biblia tuvieron que ser pacientes y esperar en Dios, pero recibieron respuesta del Señor. Ahora, hermanos y amigos, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 15, verso 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto no hay que pasarlo por alto. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios y aprender de ella, porque ella nos brinda esperanza y consolación. Es un legado que nos dejaron. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que podamos decir un día, como dijo David, aleluya, en el Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. David testifica del Señor. Algo maravilloso, que el Señor le contestó. Pero tuvo que ser paciente, tuvo que ser en la voluntad de Dios. Y el verso 4 del Salmo 40, ya para terminar, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. No te apartes del Señor, no te desvíes tras la mentira, no vayas a buscar en el mundo lo que solamente Dios te puede dar. Espera lo que sea necesario esperar. Este camino no es para impacientes, sino para pacientes. Dios nos ha dotado de esta gran virtud, de la paciencia para esperar en su gran voluntad. Él sabe que podemos esperar. Lo que sucede es que hay personas que se dejan permear por los dardos del diablo, por aquellas personas que están infectadas de cosas mundanales y terrenales y empiezan a vociferar y a decir, Dios ya no te responde. El diablo habla a través de las personas. Que Dios nos guarde a través de pensamientos. Y él dice, Dios se olvidó de ti. Dios se apartó de ti. ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué estás pasando esa condición? Pero tomemos ejemplo de aquellos hombres que nos dejaron este gran legado para nosotros también esperar en el Señor con firmeza. Y un día vamos a cantar el cántico, aleluya, este cántico glorioso. Pacientemente esperé en Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Hoy tengo felicidad, tengo alegría. Como Noé, como Abraham, como David, como Ana, como Job, como Zacarías y Elizabeth. Y hay muchos otros héroes de la fe y de la paciencia que pudiéramos nombrar. Pero por ahora quiero dejar así. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Recuerden, para caminar en este camino tenemos que revestirnos de paciencia. Aleluya. Para poder esperar en Dios el tiempo que sea necesario, tanto su venida como aquellas peticiones que le hemos hecho, que estamos esperando en Él. El Señor Jesucristo les bendiga. Su paz reine en sus corazones.